Sesión del taller de sistemas autoorganizados. Entonces, vamos a repasar tres diferentes talleres, pero esta primera es básicamente los fundamentos básicos. Y bueno, como podéis ver, estamos grabando esto, así que después lo subiremos al canal de YouTube, no sé exactamente cuál, pero os lo diré. Y así podremos, si hay cosas que queréis revisar y tal, podréis hacerlo luego y también compartir con otras personas que no han podido venir hoy. Am, y también, por eso, si no queréis salir en pantalla, pues mejor no poneros la cámara, pero por si acaso en algún momento tenéis alguna pregunta y tal y no queréis salir, pues avisad y podemos editarlo un poco para asegurar que no estéis ahí en el vídeo que se ponga en YouTube. También compartiré, bueno, Víctor ha creado un grupo de Telegram para nosotras hoy donde podéis entrar y poco a poco iremos compartiendo documentos. La única cosa es que hay que traducirlas todas todavía. Algunas están traducidas, pero no todas. Así que poco a poco iré compartiendo documentos y así lo podéis tener de referencia y podemos también charlar de preguntas y dudas que tenéis. O también es un espacio de intercambio que tampoco soy el máximo experto de sistemas organizados ni de sociocracia, así que seguro que cada una tiene algo valioso de aportar. Así que, em, como he dicho, pues haremos hoy de fundamentos básicos, descentralización y toma de decisiones. Y esto, bueno, es una exploración de los conceptos fundamentales del SOS y cómo están interconectados con los objetivos y principios y valores de XR o Extinction Rebellion, Rebelión Extinción. Em, y con eso hay que ser explícitos sobre cómo nos organizamos, y eso significa que elegimos la manera que organizamos como organización bueno, tiene que ser difundida para que todo el mundo entienda las maneras de trabajar. Porque precisamente si no definimos los sistemas que utilizamos, es probable que estemos utilizando estructuras y sistemas de poder que son heredados y implícitos, que no elegiríamos si tomáramos decisiones conscientes sobre cómo organizarnos, ¿no? Entonces, lo importante que vamos a pasar son los principios y valores, seguramente muchos sabéis. Em, que vienen del movimiento de Extinction Rebellion. Em, También esto será como, por ejemplo, creamos colectivamente las estructuras que necesitamos para desafiar el poder. Es decir, estas mismas estructuras nos ayudan a poder crear un movimiento fuerte. También se basa en la autonomía de cooperación, que hablaremos un poco más, transparencia y responsabilidad. Repasaremos sobre los mandatos, que son herramientas descriptivas y distributivas de poder. Em, También hablaremos de mitigar el poder, la estructura básica de los grupos, centrado en un objetivo y las acciones, no en roles de poder simplemente por una persona. También hablaremos de tomar decisiones y gobernanza, cómo tomar decisiones y aplicarlas basado en el consentimiento. Hablaremos de reforzar esos o el sistema autoorganizado. En esta presentación verás, a veces dice SAO, que es la traducción en castellano. SOS es del inglés, de Self-Organizing System. Em, y es un taller basado en la práctica sobre lo que estáis haciendo realmente bueno, en vuestros grupos. Entonces, queremos dar un espacio para que podáis hablar de experiencias reales que tengáis en vuestros grupos del movimiento. Así podemos ayudarnos entre todas a encontrar maneras de solucionar.
diferentes problemas. Vale, y en los siguientes pues hablaremos de coordinación interna y externa y las reuniones y facilitación. Y después, si hay ganas, ya veremos cómo va, que os apetezca, pero podremos hacer una sesión de extra que puede ser profundizar un poco más en la facilitación y hacer un poco sesión de práctica, o simplemente si queréis hablar más de detalles, de cosas que os están pasando en vuestros grupos y maneras que podamos ayudarnos entre todas, crear algún tipo de respuesta a estos problemas. Vale, entonces, esto, el sistema autoorganizado se basa en cómo organizarse, ¿no? Es que elegimos sistemáticamente cómo organizarnos. Y eso es en pequeños grupos y también a escala. Y esto tiene que ser en armonía con los 10 principios y valores de rebelión o extinción. Y eso es para el propósito general del movimiento, ¿no? Es decir, que estamos intentando conseguir las 3, 4 demandas o otras demandas más que podríamos tener en otros grupos, por ejemplo, futuro vegetal o tal, pero que el fin es intentar llegar a tener sistemas que nos pueden ayudar a conseguirlas. Entonces, cualquier sistema autorizado de rebelión o extinción es un modelo de organización y gobernanza. Y eso implica que tiene sus propios procesos, principios y estructuras para tomar decisiones y también maneras de emprender acciones, ¿no? Entonces, los grupos son semiautónomos, se autogobiernan y esto nos permite trabajar por el propósito del movimiento en pequeños grupos y también en grupos más grandes, ¿no? Creando alguna estructura superior que puede ser, por ejemplo, a nivel estatal o internacional. Y eso es se crea con la intención de que no haya ningún individuo que tenga autoridad sobre las demás o sobre el propio sistema. El sistema se tiene que ser basado en intentar crear grupos que sean lo más democráticos posible y intentar hacer el poder que existe dentro de los grupos explícitos. Entonces, el sistema autorizado puede apoyar procesos que sean eficaces, claros y funcionales, desde cómo trabajamos juntos entre continentes, por ejemplo, o países o regiones de un país, hasta las áreas de especialización, que podría ser un grupo de trabajo como comunicación o cultura regenerativa, por ejemplo, hasta la organización de reuniones. Y con eso hablaremos de la facilitación de grupos, la redacción de actas y la forma de tomar decisiones. Y también hablaremos un poco de los grupos de trabajo, de afinidad eh, y cómo los grupos locales pueden tener sus diferentes grupos de trabajos y etcétera. Vale, paso al siguiente. Vale, tengo unos recursos, os voy a pasar cuando empezamos a hacer los grupos pequeños. eh, un pad que tiene varios recursos. Algunos, perdonad, que algunos están traducidos y otros no, pero ya lo iremos traduciendo a lo largo de estas semanas y pasándolos por el grupo. El primero es el guía breve de sistema autoorganizado para grupos de trabajo. Esto es una guía muy sucinta lo hicimos en el apoyo global para dar algo básico para referencia, ¿no? Luego, cómo redactar un mandato, que es como uno de los bloques, las herramientas más básicas de la sociocracia o el sistema autoorganizado. También el proceso integrador de toma de decisiones basado en el consentimiento, que yo sé que eso es un término muy largo, pero es muy importante como entender y es muy útil a la hora de tomar decisiones que no se aplican a ningún rol o mandato, especialmente. Y luego después hablaremos del proceso electoral sociocrático. Em,
Y bueno, tomaremos como poco tiempo sobre estos hoy, estos dos últimos, pero profundizaremos un poco más en otra sesión. Vale, tenemos estos unos principios de rebelión y extinciones, que tenemos una visión compartida del cambio para crear un mundo adecuado para las próximas generaciones. Entonces, la idea es tener un objetivo común. Dentro de eso, este propósito compartido, trabajarnos juntos en pequeños grupos y a escala. Y si conseguimos ponernos de acuerdo sobre cómo trabajar juntas, pues para alcanzar algún objetivo común, podremos organizarnos con eficacia y el propósito del movimiento y las acciones necesarias para lograr esos propósitos se descentraliza y se distribuye en el propósito de grupos, o sea, los grupos de trabajo y una colección de grupos o puede ser roles también dentro de los grupos, ¿vale? Entonces, la idea es que todos estos propósitos se comparten, ¿no? Para poder compartir el poder y crear la transparencia que necesitamos. Entonces, otro es, nos basamos en la autonomía, la descentralización. Creamos colectivamente las estructuras que necesitamos para desafiar el poder. Entonces, cualquiera que quiere organizarse en nombre de XR, si sigue los 10 principios y valores y sigue el sistema autoorganizado, puede organizarse en nombre del movimiento. Y el sistema autoorganizado puede ayudarnos a organizarnos en pequeños grupos y también en red, ¿no? A gran escala. Porque si la gente está de acuerdo en cómo hacer algo y quién hace qué, es más fácil trabajar con eficacia y alcanzar nuestros objetivos. Además, si esto permite reducir la duplicación de trabajo y también intentar quitar las estructuras de poder tóxicas de la sociedad, ¿no? Porque ya sabemos que el sistema no es algo ajeno a nosotras, sino es algo que nos atraviesa y muchas veces llevamos estas prácticas que son normalizadas en la sociedad dentro de nuestros grupos y tenemos que usar herramientas que nos ayuda enfrentarlas, ¿no? Como grupo. Entonces, si utilizas el SOS o el sistema autorizado, se espera transparencia sobre quién hace qué y quién es la persona responsable. Eso quiere decir que la autoridad se distribuye, también la responsabilidad es distribuida y las tareas son distribuidas, que no se concentran en una persona o pocas personas. Vale, otro es, valoramos la reflexión y el aprendizaje siguiendo un ciclo de acción, reflexión, aprendizaje y planificación de más acciones. Esto se puede hacer integrando diferentes prácticas mediante informes o lo que llamamos bucles de retroalimentación corto. Es decir, sí, yo sé que José hace esta tarea, pues si yo tengo alguna cosa de decir primero, voy a ir a José. Es decir, siempre vamos a intentar hacer estas maneras más cortas. Voy a la persona o el rol, la persona que tiene un rol, para darle ese tipo de comentarios y feedback para mejorar. También podemos crear procesos para que haya siempre una reflexión. Em, También podemos hacer diferentes reuniones sobre la visión del grupo para alinearnos, para crear una estrategia para, no sé, los próximos 6 meses o a largo plazo. Y bueno, esto lo podemos poner en cada parte de nuestras acciones incluso. Entonces, importante, la autonomía y la cooperación, que a veces pueden parecer un poco contradictorias, ¿no? Pero ¿cómo creamos colectivamente las estructuras que necesitamos? Pues la autonomía tiene varios significados. La capacidad de autogobierno, la capacidad de tomar una decisión con conocimiento de causa, es decir, sin coacción, que nadie te presiona para tomar esta decisión, sino lo tomas por tu propio, bueno, que lo quieres hacer tú, o sea, no te está diciendo de hacerlo.
que no tienes que pedir permiso a nadie, y puedes tomar una decisión por ti mismo. También hay cooperación, que es trabajar juntas, ¿no? Hacia el mismo propósito y la acción, o hacia la misma acción. Y también que el proceso de trabajar juntas hacia la misma cosa, pues eso requiere esa cooperación. Luego tenemos la transparencia y responsabilidad como otros valores fundamentales. Esto es que, porque cuanto más transparentes seamos sobre el trabajo que estamos haciendo, más fácil es organizarlo como grupo. Em, y también eso significa que tenemos que poner un desempeño hacer transparente todas sus funciones, es decir, definir las funciones de un grupo o las responsabilidades que tiene un grupo, la transparencia mediante roles de coordinación y enlace, también para que haya flujo de información. También hay que tener responsabilidad para cumplir las funciones dentro de los principios y valores, con unos objetivos claros y con una cultura respetuosa. Otra manera de crear transparencia son con actas compartidas, donde ponemos las propuestas, las decisiones, los procesos que usamos, las acciones que hacemos y quién lo hace, y los acuerdos, que todo esto son herramientas, ¿no? para crear esa transparencia. Y las distintas herramientas se adaptan a los distintos tamaños y funciones de los grupos. Um, y las prácticas claras de toma de decisiones aumentan la transparencia y la responsabilidad. Eh, con eso podemos saber quién hace qué y podemos explicitar la toma de decisiones y el poder. Y eso nos permite cuestionar el poder injustificado. Es muy importante, si sabemos quién es responsable de qué, cuando haya que va bien, podemos decir como a tomar nota y seguir haciendo esta cosa que se ha hecho bien. Y también si algo va mal, sabemos con quién o qué rol está responsable por eso y cómo podemos cambiarlo en el futuro. Mitigamos activamente el poder, rompiendo las jerarquías de poder para lograr una participación más equitativa. Eso, si trabajamos sin transparencia ni responsabilidad, eso permite que el poder implícito de los sistemas de poder y los sistemas de poder dominan nuestros grupos, ¿no? Eh, esto se reflejará probablemente en los sistemas dominantes y opresivos de la sociedad, como el patriarcado, por ejemplo, que eso pasa si no tenemos una manera de enfrentarlo. La opresión funciona mejor cuando es implícita y la gente no habla de ella. Entonces es muy importante que hablamos de todo tipo de poder que encontramos en nuestros grupos. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio. Voy a dejar de compartir. Em, de qué tipos de poder reconoces en tu grupo de trabajo o tu subgrupo de trabajo o tu nodo local, por ejemplo, cómo se cede o se produce poder los diferentes individuos y qué haces o qué podrías hacer, por ejemplo, con prácticas o acuerdos para construir colectivamente las estructuras que necesitamos para desafiar el poder injustificado en tu rol o en los grupos. Vale, pues, vale, habéis nombrado un poco como diferentes problemas de poder, pero vamos a hablar básicamente de los tipos de poder, uno es empoderamiento, que es como el poder para o poder dentro del poder para hacer algo, también el poder de hacer algo con otras personas. Em, Y eso significa como la libertad, la autonomía y la confianza para cambiar cosas, que es algo que solemos ver como positivo, ¿no? Que una persona se siente empoderada.
pero también hay otro que es la coacción o el poder sobre los demás, ¿no? Y ese tipo de poder eh, em, se utiliza por una persona para controlar a otra, ¿no? Esto es típico de la jerarquía, que, bueno, lo conocemos en nuestro día a día, en nuestros trabajos, y bueno, en muchos entornos, ¿no? Luego hay el poder explícito o visible, y esto puede ser como un tipo de rango formal, un título, una posición en una empresa. También puede ser un rol en XR y que determina las decisiones que puedes tomar. También hay el poder implícito, ¿no? El invisible, que ya habéis nombrado en varias ocasiones ahora, que es la influencia informal, el estatus social, la carisma, se ha dicho esta palabra varias veces, o la reputación de las personas que determinan hasta qué punto se te escucha en un grupo, ¿no? Y esto no es una cosa pequeña, como ya habéis expresado. Y bueno, también luego os compartiré un documento, bueno, un sitio web en inglés que habla un poco de esto, así que lo podéis poner con el traductor de Google y tal, verlo. Perdonad que no tengo todo en castellano. Vale, pues en primer lugar, un poco más a partir de lo que ya hemos hablado, un poco sobre la descentralización y las formas de organizarse y relacionarse. Em, y también cómo estamos estructurados, cómo se relacionan los grupos y las rebeldes y las personas que forman parte del movimiento entre sí. Entonces tenemos la centralización, la descentralización aquí en el medio y el poder distribuido. Entonces tenemos todos estos sistemas dentro de nuestro sistema autoorganizado. Lo mismo ocurre en la mayoría de las organizaciones, movimientos, plataformas que estén descentralizadas. Entonces estas representaciones de los sistemas muestran diferentes formas de relacionarse. Y si nos fijamos en la representación de la centralización, hay un centro, está muy claro, y el movimiento es de entrada y salida. Y la centralización no es siempre algo malo, sino que a menudo es una etapa natural y necesaria en el desarrollo de un grupo. En la imagen descentralizada hay varios centros y hay movimiento en varias direcciones. Y luego en la imagen distribuida hay muchos nodos de conexión como redes y hay mucho movimiento en todas las direcciones. Entonces la idea es combinar las tres cosas. Y es importante recordar que sean cuales sean nuestras estructuras, están en constante cambio. Si no hubiera movimiento, no sería eso un movimiento social, ¿no? Y si las cosas fueran estáticas, sin ningún tipo de caos, pues deberíamos estar un poco preocupados, ¿no? Como las personas somos dinámicas, pues nuestro sistema también lo tiene que ser. Pero con algunos acuerdos organizativos y herramientas podemos navegar a través de los cambios. También a través de las controversias o las cosas polémicas y el desarrollo. Y al tiempo que nos ayudamos a mantener unido el ADN del movimiento. Y cuando digo ADN, quiero decir los principios y valores, ¿no? Y los objetivos, las demandas. Entonces, eh, el sistema autoorganizado puede ayudar a mantener estas cosas que podría ser visto como la centralización de los propósitos, es decir, nuestros objetivos, por la descentralización
de las estructuras y los procesos de una manera más intencionada y también la toma de decisiones de forma distribuida, ¿no? Porque cada grupo toma las decisiones que necesitan. Am, las decisiones y el poder están incrustados en el propio sistema y como podría ser bucles de retroalimentación rápida y también la participación a gran escala. Y eso con la tecnología, pues eso nos facilita mucho este proceso también, ¿no? Uy, perdón, ¿qué ha pasado? Ahí. Mm, mm, mm. Y bueno, lo que conecta todos estos nodos de actividad o de personas son nuestras intenciones y valores. Y necesitamos tener un propósito y unas estrategias claras y compartidas que son guiadas por los principios y valores. Y para que todos y todas todos esos nodos y todos esos rebeldes o grupos sean más eficaces en su conjunto, ¿no? Esto es como un poco la idea de una estructura fundacional, ¿no? Como los grupos determinados por su propósito y también su propósito se puede ser modularizado, es decir, se puede romper en pequeños trozos lo que tenemos que hacer en cualquier grupo más grande, ¿no? Los grupos existen gracias a algún tipo de acuerdo o algún tipo de marco o actividades compartidas, también una visión o un propósito común. Entonces, este propósito común, em, dentro de un propósito más amplio, em, podemos enfocar nuestros propósitos como más pequeños, sea como de comunicación o de crear acciones o de cuidados de las personas. Y así todos esos propósitos pequeños se suman a un propósito compartido, ¿no? Que es crear el cambio que queremos. Entonces, eso necesitamos algunos acuerdos compartidos de cómo hacer las cosas, ¿no? Cómo hacer las cosas es lo que llamamos la gobernanza, ¿no? Que siempre existe algún tipo de gobernanza, sea explícito o implícito, pero hay que tener algo y siempre mejor que sea explícito. Entonces, los grupos pueden conectarse entre sí de varias maneras. Por ejemplo, en una red, pero también los rebeldes, las personas que forman el grupo, que tienen intereses o especializaciones o intenciones particulares que se conectan de una forma natural y trabajan juntos compartiendo experiencias y apoyo. Lo importante de aquí es la intención y el consentimiento. Y se nos da la autoridad y espacios para cooperar cuando otros consienten que lo hagamos. Estos son los límites de los espacios en los que trabajamos, es decir, junto con los principios y valores. Entonces, cualquier grupo que forma parte de XR, dentro de los principios y valores y cualquier sistema autoorganizado, es un sistema autorizado de XR si adhiere a esos principios y valores. Esto es nuestro límite, nuestros acuerdos comunes, ¿no? Y esta representación de círculos anidados no significa que los círculos no interactúan, sino o ni que que es una estructura estática. En esta imagen puedes ver como los círculos anidados o como roles dentro de grupos y grupos dentro de grupos. Entonces tenemos varios ejemplos. Esto es de XR de Global Support o apoyo global. Y de hecho, esto fue, ¿cuándo fue? En 2020. Y claro, esto cuando yo entré, después cambió, porque el grupo cambió. Necesitaba estructurarse de otra forma. Esto es otro de acción y estrategia.
de algún grupo regional. em, y se puede ver cómo incluían una red de grupos de afinidad aquí. Esto es de XR Argentina y también, pues esto es de 2019, de 2020. No está nada actualizado, seguramente será totalmente diferente si lo pudiéramos mirar hoy en día. Entonces, lo importante de todo esto es la modularidad, perdón. Entonces, ¿cuál es el encaje más apropiado para un contexto concreto? Los sistemas autorizados se componen de muchos sistemas. También módulos que encajan como piezas de un Lego. Y esto permite que la diversidad se adapte a las estrategias locales y que el movimiento global mantenga la unión o la cohesión a través del marco compartido, que ya lo hemos nombrado mucho, las demandas y los principios. Entonces, las personas crean sistemas o grupos diferentes. Un proceso que utiliza un grupo, por ejemplo, un procedimiento de incorporación de nuevos miembros, puede ser un módulo útil para otros grupos y lo podemos compartir. Y del mismo modo, la estructura y las funciones de un grupo de acciones pueden ser útiles para otros grupos regionales. Entonces podemos compartir eso también como un módulo bueno, funciona para un grupo y lo podemos también cambiar un poco a nuestros fines. Entonces, algo como una idea o un proyecto o un grupo que empieza centralizado y jerárquico puede modularse y distribuirse, incluyendo el liderazgo. El liderazgo y la toma de decisiones se distribuyen a través de los sistemas de organización. Entonces, los mandatos de grupo distribuyen los roles de autoridad y toma de decisiones. Los roles y el trabajo, es decir, el trabajo en curso en un equipo o que hace falta en un grupo, pueden considerarse módulos. Entonces, los lenguajes y las prácticas de autorganización pueden aprenderse, adoptarse, como cualquier otra habilidad cultural, social, que pueden unirse en piezas, o bien piezas de sistemas existentes que pueden cooperar o integrarse en un sistema de mayor alcance, ¿no? Como un grupo local o un nodo local se encaje también dentro de la red o del grupo estatal y estatal con toda la conexión a la red internacional. Entonces, no hace falta dibujar en un papel blanco toda una estructura compleja. Hay que seguir adaptando y evolucionando los sistemas que usas y sus partes sobre la marcha. Hay que construir una estructura organizativa gradualmente. Es decir, las cosas empiezan a partir de las personas que hacen tareas o hacen cosas, ¿no? A menudo en áreas que se solapan o en áreas diferentes. Entonces, lo más importante, y pongo mucha énfasis porque es algo que me he dado cuenta que a veces nos olvidamos, es que nuestra estructura empieza a partir de las personas que están, que están haciendo tareas. Entonces, reforzar la autorganización de un organismo tiene que ver con muchas cosas. Tener claridad de los objetivos y de trabajo. Y también establecer relaciones y una cultura de trabajo sano. Em, los organismos pueden desarrollarse a escala mediante la integración y la síntesis de elementos más pequeños y al mismo tiempo que hay espacio para la diversidad y la diferencia. Así, así que esa fue una amplia espectro o panorámica de las estructuras, desde relaciones en conexiones descentralizadas y distribuidas hasta estructura básica de un grupo o de los grupos colectivos, o también un grupo centralizado, ¿no? Que normalmente cualquier grupo cuando empieza con una o dos personas que centralizan y poco a poco
van distribuyendo el poder y la toma de decisiones. Vale, entonces la necesidad de hacer algo puede empezar dentro de un grupo y así se forma un rol. Y ese rol puede acabar siendo algo bastante grande, ¿no? Lo mejor sería que ese rol se convierta en un grupo. En esta imagen, la burbuja morada de la izquierda es un rol. Y el trabajo de ese rol se convierte en un subgrupo y se distribuye en roles. Y esos roles, de nuevo, podrían convertirse en subgrupos. Entonces, la modularidad puede ayudar a construir su estructura organizativa gradualmente. Como dije antes, no hay que dibujar todo en un papel en blanco, una estructura completa y compleja, no. Hay que seguir adaptando, haciendo evolucionar tu organización y sus partes. Y eso significa distribuir la autoridad y el poder de decisión, de toma de decisiones y las responsabilidades, la carga de trabajo entre distintos grupos y funciones, poco a poco, ¿no? Como a medida que crezca el grupo, pues se va distribuyendo. Y a través de los mandatos explicitamos la distribución de poder y damos un sentido de responsabilidad a todos los miembros de la organización para que se sientan capacitadas para tomar decisiones y que tengan la creatividad necesaria para cumplir su función. Entonces tenemos los mandatos que tienen una finalidad con unas responsabilidades claras y un dominio, lo llamamos, o a otra manera de decirlo, un ámbito que veremos ahora. Entonces, el propósito de un rol o un grupo es algo muy básico, como ¿qué nos gustaría ver con este grupo? ¿Qué es el finalidad o el objetivo de este grupo o de un rol? ¿Qué queremos que se cumpla aquí? Después hay las responsabilidades, que son tareas que hay que realizarse de forma constante. Es decir, si sabemos que es un grupo de comunicación o el grupo de redes sociales, pues hay que hacer posts y chequear los mensajes y también hacer un poco de interacción con la gente que nos apoya y tal, para tener ese trabajo constante. Entonces podemos estas tareas ahí. Y el dominio, hay otras en sociocracia y verás, quizás encuentras otros documentos. A veces se cambian un poco estos nombres, pero es más bien un tema semántico. Em, el dominio es una cosa que puede ser como exclusiva y permanente de un grupo. Por ejemplo, en redes sociales sabemos que vamos a usar Twitter, por ejemplo, o Instagram. Entonces, eso, si ponemos en ese mandato que la cuenta de Twitter y la cuenta de Instagram pertenece solamente a ese grupo, entonces tiene el poder de usar esa herramienta y tomar decisiones sobre su uso. Vale. Lo más importante sobre un mandato es que el propósito sea claro y conciso, ¿no? Es que no hay que ser muy largo. No queremos 5 páginas, queremos una frase o dos. Que sea fácil de entender dentro del grupo y que cualquier persona nueva y en círculos más amplios pueden venir a leerlo y saber qué pasa ahí. Las responsabilidades, pues esto, como he dicho, que son tareas comunes y muchas veces lo escribimos como en tiempo progresivo. Como otros ejemplos podría ser diseño de plantillas, ¿no? Si estamos hablando de un grupo de diseño dentro de comunicación, o compartir esos diseños o programación de talleres, podría ser. Am, mm, mm, mm. Vale, seguimos. Vale. Em, ¿Cómo se toman las decisiones? Em, las cosas que hay que hacer y las decisiones que hay que tomar se reparten en los círculos y en los grupos y los grupos, perdón, y los subgrupos
y también los roles. Entonces, las decisiones están descentralizadas y distribuidas. Y entonces esto requiere especificar las tareas y decisiones en roles. em, y eso significa que no es necesario que haya un proceso de toma de decisiones en grupo cuando no es necesario. Es decir, si yo sé que redes sociales, si una persona está encargada de Twitter y tienen ese rol, no tenemos que ir a hablar con el grupo cada vez que quiero hacer un tweet, si lo tomamos así. También digo que a nivel internacional muchas veces como la gente pasa sus tweets por ahí y bueno, lo revisan, pero luego ya lo ponen. Pero todo depende del nivel de confianza que tenemos y los roles que hemos hecho en el grupo. Entonces, la toma de decisiones en grupos más pequeños requiere menos tiempo. Entonces, podemos ser más ágil. Y la autoridad se gana a través de la confianza. Eso es muy importante. Y el conocimiento y la capacidad de alguien de hacer estas tareas. Y se otorga por consentimiento en el lugar pertinente. Es decir, por ejemplo, dentro de un círculo, em, si hay un mandato de grupo, esa decisión se tomará dentro de ese círculo o ese grupo. Si hay un mandato em, para un rol, pues esa persona que toma ese rol podrá tomar esa decisión. Entonces, esas decisiones pueden tomarse rápidamente y en situaciones que cambian con rapidez. También se puede pedir la opinión y los comentarios de las personas que sean afectadas por las decisiones y de quienes tienen mandatos, conocimientos o experiencia en la materia. También, o también pueden tener simplemente opiniones o preocupaciones fundadas. Y esto ayuda a tomar decisiones con conocimiento de todos esos factores que hay que tener en cuenta y intentar integrar la sabiduría del grupo. Y esto también ayuda a la duplicación innecesaria del trabajo. Entonces, claro, aunque yo tenga el rol que yo puedo tomar cualquier decisión sobre un post de hacer en Twitter o Instagram, también a veces si dudo del mensaje y tal, también puedo pedir la opinión. Y siempre puede ser mejor, especialmente si hay más tiempo. Si hay menos tiempo, pues ayuda a poder tener esa capacidad de tomar una decisión rápida. Vale, pues siguiendo, pues las decisiones dentro de un rol. Pues las personas que desempeñan un rol tienen la autoridad para tomar cualquier decisión dentro de su mandato. Y como ha dicho, creo que era Loba Azul, em, es muy importante tener los mandatos claros. Entonces, muchas decisiones se benefician de muchas perspectivas para integrar la sabiduría del grupo y el proceso de asesoramiento, ¿no? De pedir opiniones de otras personas. Pero aunque la persona que pida opiniones sobre una decisión de su competencia sigue teniendo la autoridad sobre ella si tiene ese rol asignado. Entonces, la toma de decisiones basada en el consentimiento se utiliza para decisiones de gobernanza, como nuevos mandatos de grupo, cambios en los mandatos de un grupo o un rol, decisiones de gobernanza propiamente dichas, es decir, de los propios sistemas, de cómo tomamos las decisiones y también los acuerdos del grupo sobre los procesos y políticas. Las decisiones del grupo con el mandato de ese grupo suelen referirse a un trabajo que no se ha definido y que se comparte dentro del equipo o por algunas personas con algún rol, es decir, algo que no cae a ningún rol de concreto. Y a menudo esto significa que lo que hay que hacer es asignar este trabajo a un rol o la responsabilidad de algún rol, ¿no? Y eso, si es algo que sea recurrente, pues sería
lo más fácil o más eficiente si hay confianza en esa persona que toma el rol, ¿no? Entonces, el consentimiento no es lo mismo que el consenso, en el sentido de que el consentimiento es que nadie diga que no. Y el consenso es que todas digan que sí. Con este diagrama, perdonad que está en inglés, pero a la derecha es cuando nadie se opone, en lugar de estar todos y todas de acuerdo. En el diagrama de la izquierda podemos ver la preferencia o lo que te gustaría que ocurriera, luego el rango de tolerancia, lo que te parece bien o puedes tolerarlo, y luego una objeción, es decir, que no te pones algo. Los motivos de la objeción en una toma de decisiones por consentimiento deben ser válidas para que sean aceptadas, ¿no? Es decir, la objeción tiene que perjudicar a algún propósito del grupo o del rol o del mandato, como para decirlo. Entonces, utilizamos la medida mínima viable para el consentimiento. Es decir, nos preguntamos siempre, ¿es suficientemente bueno por ahora y suficientemente seguro para intentarlo? Así podemos hacer las cosas, ¿no? Reflexionando y aprendiendo. Siempre podemos revisar algo, algún tipo de decisión y proponer un cambio. La toma de decisiones basada en consentimiento integrador puede ser un proceso específico que la gente puede practicar. De modo que el propio proceso facilita la toma de decisiones cuando, de otro modo, podría haber decisiones innecesariamente largas. Esto no siempre es necesario, y ya que algunas cosas no son muy polémicas, ¿no? Y son sencillas y todo el mundo está de acuerdo. Entonces, hay una versión como corta de este proceso para propuestas sencillas y no controvertidas o no polémicas, que consiste en que el facilitador o facilitadora pregunte, ¿hay algo que impida a su consentimiento esta propuesta o alguien tiene una objeción? Y si no hay, pues la propuesta puede aprobarse. De lo contrario, se recurriría a una toma de decisiones integradora y basada en el consentimiento, como vamos a ver ahora. Entonces, esto lo vamos a hacer rápido y el otro día lo haremos un poco más, una práctica un poco más larga, con algún ejemplo. Entonces, esto lo he compartido en inglés y después cogeré esto, lo pondré en un enlace para compartirlo. Pero de todas formas os lo compartiré. Em, y así lo podéis tener como de referencia. Entonces, ¿de dónde proceden las propuestas? ¿No? Es que las propuestas pueden venir de una persona con un rol o de un equipo o de varios equipos. Las propuestas pueden ser pequeñas cosas muy sencillas, como un cambio en las responsabilidades de un rol. También pueden ser más complejas, como una propuesta de proyecto entre equipos o una propuesta de método de trabajo o un acuerdo sobre una política basada en procesos. Eh, entonces, tiene más sentido pedir el consentimiento en lugar de intentar que la gente esté de acuerdo con todo antes de presentar la propuesta. Esto nos permite tomar decisiones más rápidamente. Entonces, el proceso de integrador, en el sentido en que las objeciones pueden integrarse en la propuesta, es una forma de aprovechar de la sabiduría del grupo y tomar mejores decisiones. Como dijo alguien antes, que una objeción es un regalo, ¿no? Nos ayuda a mejorar nuestra propuesta.
Entonces, la propuesta debe ser clara, es decir, ¿de qué se trata? Y a veces hay varias versiones de la misma propuesta. Entonces hay que asegurarse de que es la correcta. Entonces, la persona que facilita pregunta a todas si tiene alguna pregunta en una ronda. Entonces, no según quién quiere hablar, es como decir, pasamos por cada persona para que todas puedan intervenir. En línea, el facilitador puede ir pasando por orden alfabético o a medida que aparecen las personas en la pantalla, por ejemplo. Em, pero esto solo se trata de entender eh, el contenido de la propuesta, es decir, para clarificar cualquier duda. Y la persona que tiene la propuesta o el proponente puede responder rápidamente a las preguntas. En el paso tercero, una vez que todo el mundo lo haya entendido, las participantes pueden compartir sus reacciones de nuevo en en una ronda. Esto depende del grupo y del tiempo. Y la facilitadora puede limitar el tiempo por reacción. Por ejemplo, puedes decir, me gusta o me parece bien, pero me sorprende que no incluya X. La gente también puede sugerir aquí breves mm, propuestas o sugerencias eh, de cambio en la propuesta, ¿no? Me gusta, pero creo que estaría bien si... ta, 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 ta. Y la facilitadora pregunta si las personas desean modificar su propuesta. Luego, en el paso 5, a continuación, la facilitadora pregunta en una ronda para que para que se pregunte todo el mundo si alguien tiene alguna objeción. Ninguna objeción es lo mismo que el consentimiento. Entonces, queremos integrar la sabiduría del grupo. Las objeciones nos ayudan a hacer eso. Entonces, la decisión puede consistir en formar un grupo de reflexión sobre, bueno, crear un grupo de reflexión para trabajar más sobre una propuesta, en que la persona que lo propone reformule la propuesta o obtener más aportaciones de otras personas o de otros grupos de trabajo o también de una persona que, no sé, tiene algún tipo de conocimiento experto, por decirlo de esa forma. Entonces, lo importante no es perder demasiado tiempo en una reunión. Si después de varias rondas, quizás una, quizás más de una reunión, si no hay consentimiento, mejor que se saque de la reunión y se trabaje un poco más. Y una vez que se haya hecho estas rondas y hay consentimiento y no hay objeciones válidas, entonces la propuesta sigue adelante. Em, y muy importante, las objeciones son válidas si la propuesta puede perjudicar algún objetivo del grupo. Esto a veces puede ser peliaguda y lo reconozco. Es decir, según qué tipo de decisión estamos tomando, hay que asegurar a veces como que la persona que facilita no tiene una opinión muy fuerte y intenta ser como lo más objetivo que posible. Pero aún así, mm, más o menos tenemos esta idea para guiarnos, para decir que es una objeción válida. Y aún así, si digamos que no es válida en el sentido que no amenaza directamente o perjudica algún objetivo, también lo podemos integrar. Am, entonces, al final, pues se integran todas las objeciones y cuando no haya ninguna objeción, ya tenemos la decisión. Vale. Em, Como he dicho, hablaremos más de esto otro día, pero quería también traer esto porque yo creo que es algo muy importante que hay que practicar muy a menudo, que es el proceso de elección integrador o de electoral, elección sociocrático.
Entonces, es parecido a la manera de tomar decisiones em, por consentimiento, pero esto para elegir a alguien que toma un rol, o sí, sobre todo, a un rol importante, como coordinadores, por ejemplo. Esto lo recomiendo siempre, siempre para elegir coordinadores, para asegurar que el grupo tiene la confianza en estas personas. ¿Vale? Entonces, empezamos con la descripción del rol, es decir, compartir los mandatos, también la... Uy, perdón, que, ¿qué me he pasado? No sé cómo lo he hecho. Vuelvo. Vale. ¿Lo veis bien? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Ok, entonces, sigo y casi acabo. Entonces, se comparte el mandato, descripción de rol, la duración de nombramiento y las cualidades necesarias para desempeñar ese rol. Para que se revisen y se acuerden por el grupo. Entonces, en la segunda parte hay oportunidad de hacer preguntas para aclarar lo que se pretende para este rol y luego todos escriben el nombre de alguien quien les gustaría nominar para ese rol. Las nominaciones se comparten normalmente a través de un contexto, digamos, por ejemplo, en línea, por internet, a través del canal de chat. Y las personas explican por qué, o usando solo las razones positivas por las que se ha nominado a su candidato, sin hacer comentarios sobre otros candidatos. ¿No? No es un momento de decir, "Mm, bueno, es que a mí no me gusta esta persona". No, estamos hablando de por qué he decidido nominar a esta persona. Am, y después, cuando ya se ha escuchado todas las razones de cada persona con sus nominaciones, cada persona tiene la oportunidad de cambiar su nominación y dar otra vez las razones positivas de por qué. Ah, ta, 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 ta. Vale, en realidad falta algo entre los dos, que sería que podemos escuchar también entre el 4 y el 5. Hay un momento en el cual podemos escuchar a las personas que son candidatas. Es decir, porque, por ejemplo, si yo nomino a José y José dice, es que yo no puedo porque no sé, no sé cuántos, no tengo tiempo o no me siento capaz o tal, pues eso puede influir, ¿no? Entonces deberíamos tener esa información. Entonces se da también un momento antes de cambiar las nominaciones, de escuchar a las personas que han sido nominadas. Y es un momento también para decir, bueno, yo no me veo haciendo esto en absoluto. Y así podemos descartarles, ¿no? Entonces, el siguiente, pues cambiar, si queremos, nuestras nominaciones, dar las razones positivas, otra vez, del por qué. Y después, la facilitadora o el facilitador propone a quién elegir. Es decir, después de haber escuchado todo, intentar encontrar una propuesta de una persona. No es lo mismo de una voto por mayoría, sino que es un ejercicio razonada de, bueno, muchas veces yo lo veo como algo muy bonito cuando se hace, porque muchas veces se escuchan las cosas que no nos decimos día a día, las cosas positivas de por qué tenemos confianza en alguien. Entonces se propone a esta persona y pregunta a todas las personas si hay alguna objeción a la propuesta. Entonces, si no hay objeciones válidas, o bueno, si hay objeciones válidas, pues se pueden intentar integrarlas, como por ejemplo, no sé, José no tiene mucho tiempo, pero creo que lo haría bien y yo creo que necesitamos a alguien que tenga más tiempo. Entonces,
podría ser una objeción válida y decir, vale, pues no sé, una propuesta sería, vale, pues sería un rol compartido entre José y Sara, por decir algo, ¿no? Entonces, estas dos personas lo comparten. Y una vez que no haya más objeciones, pues tenemos nuestro candidato elegido. Vale, pues otra vez, pues estos son los documentos que hay que he compartido.